¿Por qué creen, hermanos, que para el mundo, la gente que no conoce a Dios, es locura la palabra de la cruz? ¿Por qué causa es que es locura para ellos? Y quizás, aún para personas que esta noche están aquí, medio van entendiendo un poco el tema de la cruz, algo que pasó hace 2000 años atrás, un judío que murió ahí, o quizás para algunos es simplemente historia, algo que se recuerda en Semana Santa. Pero ¿qué tiene que ver conmigo después de 2000 años? ¿En qué me afecta eso a mí? ¿No? Para el mundo es locura, no es poder. ¿Qué es poder en el mundo? ¿A qué cosas llaman poder en él? ¿Por qué es locura? Vamos a ver por qué para el mundo es locura. Porque ¿qué consideran poder en el mundo? ¿Ah? El dinero, ¿no? El que tiene dinero tiene poder, puede hacer muchas cosas, hasta compra conciencia, hace lo que quiere. El dinero, el poder del dinero es lo que el mundo considera como un poder. No la cruz. Otra cosa que el mundo considera poder, la política. Si usted está en algún cargo político, usted tiene influencia, tiene poder, puede muñequear, conseguir dinero, puestos, otro tipo de poder, la política. El poder militar, la fuerza de los soldados que pueden intimidar a otros países, conseguir con sus armas conquistar a otros. El poder militar, eso es poder para el mundo. Y los políticos se jactan si tienen armamentos, porque están diciendo: miren mi gran poder, armas nucleares, tenemos ejército de tantos miles. Y eso es poder para ellos. La cruz, ellos no le ven poder a eso. No le ven ni sentido siquiera. Otros acuden al poder de la brujería. Y a través de la brujería quieren conquistar al marido que se fue. Y quieren, qué sé yo, conseguir algunas cosas apoyándose en el poder de la brujería. Y hay gente que acude a ese poder y el diablo tiene poder y consigue y a veces logra lo que quiere, ¿no? Haciendo sus trabajitos, sus cosas y ahí el poder de la brujería. El poder de la medicina, que puede ayudar a curar, sanar diversas enfermedades. Entonces algunos se apoyan y dicen: yo tengo un médico que me va a solucionar mis problemas porque tengo plata para pagar un buen doctor y la mejor medicina, y traen, qué sé yo, de Estados Unidos y se apoyan en ese poder. Pero hermano, ninguno de estos poderes que el mundo considera poder logra solucionar el problema del pecado, que es la raíz de todos los problemas. Entonces, mire, por decir, los millonarios hoy están comprando búnkers. ¿Búnker le llaman? Sí, ¿no? Como tienen plata, hasta ellos saben que el mundo está llegando a su fin. Entonces están gastando millones en hacer búnkers. ¿Pero qué ganan con eso? Allá adentro se van a morir igual. La bomba no los va a matar, pero igual se hacen viejos y igual se van a morir. O sea, ¿vencieron la muerte con el búnker? Te pregunto. No lo vencieron. El temor a la muerte, porque eso es lo que los lleva a comprar eso, porque
no saben qué va a pasar, en el fondo tienen miedo a morirse porque en el fondo no han vencido la muerte. Y por más que se compren búnker, y por más que vayan a los mejores médicos, la medicina, hermano, es bueno. No está mal, Dios usa a los médicos también. Para alargar unos cuantos años más nada más. Pero igual se muere. Igual se va a morir. Gastan miles para curarse y está bien. Pero de todas maneras se va a morir. No solucionó. No solucionó el problema de la muerte. Y los brujos que quieren unir parejas tampoco logran un amor verdadero. Y así, hermano, el mundo con todo su poder no logra vencer lo más esencial, que es el pecado con todas sus consecuencias, ¿no? Que crea un corazón deprimido, que lleva a las personas a morir no solamente físicamente, sino en un infierno eternamente. Depresiones, la gente pasa por depresiones, corazones amargados, resentidos. Pero ningún psicólogo ayuda un poco, pero tampoco logra curar realmente el fondo del corazón. Y la gente busca apoyarse en estos poderes, porque no entienden el poder de la cruz, porque para ellos es locura, porque no hallan la relación de algo que hace 2000 años que me pueda ayudar a mí aquí ahora, y qué sentido tiene eso. Y es que si usted lo piensa también es medio locura, porque ¿cómo es que Dios hace esto, que algo que pasó hace 2000 años atrás pueda transformarse en poder para mí hoy, y un poder que va a suplir todas las necesidades más esenciales que yo tengo, que ningún otro poder puede solucionar? ¿Quién puede cambiar un drogadicto? ¿Quién puede quitarme el miedo a la muerte? A mí ya, ¿para qué voy a hacer un búnker si viene el fin? Mejor pues me voy con Cristo de una vez, porque ya Jesús venció la muerte. Bendito sea el nombre de Jesús, porque hemos vivido este poder que realmente tiene verdadero poder para cambiar el problema del ser humano que viene adentro del ser humano, solo a través de lo que Jesús hizo en la cruz. Todo este conflicto, hermano, de todos los seres humanos empezó desde el pecado de Adán. Cuando Adán pecó, la raza humana se corrompió con Adán. Es como si alguien estuviera manejando una flota, digamos, y el chofer Adán se durmió, se distrajo y se chocó, y todos los que estábamos en la flota quedamos dañados. No tuvimos la culpa la tuvo Adán. Pero Jesús vino para restaurar lo que Adán hizo. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Precisamente Jesús es el postrer Adán, y es por eso que Él se hizo hombre, porque el primer Adán falló y Jesús vino a restituir lo que Adán falló. En Adán todos morimos, en Cristo todos viviremos. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Él vino a solucionar el problema de Adán desde la raíz. Y Él fue a la cruz para vencer como hombre. Él no vino poderoso, Dios, a matar a los romanos y a qué sé yo. Él vino como hombre a vencer el problema del hombre. Él se identificó con nosotros, con la raza humana. Siendo Dios, dejó su gloria y vino para pagar por nosotros. Vino a la cruz.
a vencer todo lo que Adán había sido derrotado. El pecado con sus consecuencias. El triunfo de Jesús en la cruz es nuestro triunfo. Así como el pecado de Adán vino a ser también nuestro pecado, por cuanto en Adán también todos pecamos. Pero en Cristo, el triunfo de Cristo es nuestro triunfo. Yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué? Bueno, Adán pecó y todos morimos. Nadie se escapa de eso. Sin culpa, porque fue Adán el culpable de que haya entrado la muerte y el pecado dentro de la raza humana. Y nadie se libra de eso. Y yo le decía, Señor, pero sin embargo, la salvación no es para todo. La muerte y el pecado de Adán es para todo. Pero tu salvación no es para todo. Entonces quiere decir que el pecado tuvo más poder que tú. ¿Por qué tu salvación de una vez no salvó a toda la raza humana? Y es que en realidad Jesús murió por todo. Y esto me explicaba el Señor. Nada hice yo para el pecado de Adán. Tampoco nada hice yo para que Cristo muriera por mí. Pero ahora yo, individuo, decido de qué lado me quedo. ¿Me entiende? No es un tema de que Jesús no murió para salvarnos a todos. Sí, Él murió para salvarnos a todos. Pero ahora la decisión es de cada uno. El sacrificio ya fue hecho para todos y por todo. Y yo le decía, Señor, pero pareciera que el pecado tiene más ventaja que tú. Y Él me explicaba así. No. Cuando tú experimentas el pecado, ¿por qué no? Lo que yo le decía, ¿por qué no fue una cuestión de que de una vez todos se salvaran? Entonces Él me explicaba así. Que en realidad el hecho de que Adán haya pecado, aunque nos afectó, hoy en Cristo es una ventaja. Porque Dios podía crearnos en el cielo. Pero Él nunca quiso crearnos robots, ¿sabe? Él podría haber cambiado el rumbo de todas las cosas. Pero hay algo que Dios respeta mucho y es el libre albedrío del ser humano. Entonces Él no nos hizo robot. Yo le he dicho, Señor, ¿y por qué no nos hiciste de una vez en el cielo y nunca hayamos experimentado el pecado? Hubiera sido yo mucho más feliz. Pero quién sabe, en el cielo te iba a dar curiosidad de saber qué era el pecado, como le pasó a Satanás. Entonces, ahora que el pecado entró, ya sufrimos, ya sabemos, entonces tenemos una gran ventaja. Que yo puedo escoger por Cristo, dándome cuenta que realmente el pecado había sido una mentira, un engaño, que no sirve. Y ahora adoro a Cristo por toda la eternidad, por lo que Él hizo en la cruz. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. La cruz, Dios transforma lo malo en bendición. Amén. Porque fuimos creados para adorarle. Satanás no quiso adorar y quiso meter al hombre en el mismo conflicto de él. Y dijo el diablo, ya la hice. Ahora nadie de estos hombres va a adorar a Dios. Porque todos se han rebelado. Sin embargo, Jesús dijo, no. Ahora que han pecado, más bien voy a aprovechar su pecado para que me glorifiquen más que si nunca hubieran pecado. Porque tú y yo podemos adorar hoy al Rey de Reyes, porque hemos sido redimidos, lavados, comprados. Algo que si nunca hubiéramos pecado, no hubiera pasado en nuestras vidas. Y aquello que fue malo, Dios lo transformó en bendición para su propósito. Entonces Jesús venció en la cruz por nosotros.
Y hoy quiero hablarte de 4 victorias de Jesús en la cruz, de las cuales se aplican a nuestras vidas. Y sabe que me gustaría que cada uno en su espíritu, ya entienda esto, algo que el Señor también me mostraba. Porque todo el mundo sabe que Jesús murió, pero no todos experimentan el poder de la cruz. Entonces, para que esto se aplique en nuestras vidas, tenemos que aprender a ir a la cruz. Poner en la cruz nuestros pecados, las consecuencias del pecado y también nuestra vida. Y entonces experimentamos el poder de la cruz. Es como si lográramos en el espíritu retroceder a 2000 años atrás y yo voy allá a la cruz. Porque fue en ese momento, hermano, de la cruz que se desató ese poder. Como decía la hermana Miriam, hubo algo en ese momento que cambió todo, cambió el universo, cambió, o sea, en ese momento de la cruz hubo algo que transformó todo. Entonces, hubo un poder de Dios desatado en ese lugar, en la cruz. De ahí emana el poder de la victoria para nosotros. O sea, la victoria ya fue hace 2000 años, pero entonces yo tengo que ir allá atrás y apoderarme de la victoria y tomar lo que Jesús logró. Entonces, de alguna forma, en mi espíritu, en mi corazón, yo tengo que volver allá y ponerme y entender la cruz, ponerme ahí a los pies de la cruz, como las mujeres que lloraban ahora en el teatro. Y ponerme allí y experimentar ese poder en mi vida. ¿Me entiendes? Entonces, que tú no te distraigas y mientras compartimos la palabra, que tu espíritu y tu corazón, porque después vamos a ministrar, entonces que tu espíritu y tu corazón en esta noche puedan retroceder allá y ponerte a los pies de la cruz. Imaginarte que tú estuvieras en ese momento en que Jesús estaba siendo crucificado. Imagínate que tú eras una mujer más de esa, un hombre más de los que estuvieron en esa escena. Vivirla la escena y dejar que lo que pasó ahí toque mi corazón. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo y vamos a ver la primera victoria de la cruz. Y vamos a ver 4 victorias que Jesús obtuvo. Él tuvo mucho más, pero vamos a resumir en 4 victorias que Jesús tuvo mientras Él estaba muriendo en la cruz, porque para eso fue a la cruz, para vencer, para que el hombre venza. O sea, la victoria de Jesús es mi victoria. Mateo capítulo 27, versículo 39. Mateo 27, 39. Amén. Y vamos a leer ahí. Dice: entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Entonces, veamos la imagen. Ahí estaba Jesús. Y quiero recalcar algo. Que Jesús esperó para desatar su poder de la cruz hasta que Él fue humillado por todos. Los romanos, los ladrones en la cruz, los que pasaban por ahí. Él esperó hasta lo último. Y todo eso representa la raza humana. El hombre en su pecado injuria a Jesús, se burla de Jesús, menosprecia el sacrificio de Jesús. Porque eso representaba la raza humana, cada una de estas personas. Entonces, dice ahí
En el 39. Y los que pasaban le injuriaban. Oiga, simplemente pasaban por ahí. ¿Por qué lo injuriaban? Quizás porque otros lo injuriaban. Pero yo pienso que había algo diabólico, ¿no? Porque si tú ves una persona que está muriendo, ¿qué es lo más que puedes sentir por esa persona? Pena. Eso sería lo más normal. Pero ¿cómo es posible que personas que ni lo conocían y simplemente pasaban por ahí? ¡Qué bien! Y todo el mundo conocía que Jesús había hecho milagros, sanaba. Pero no me explico por qué estas personas lo injuriaban. Entonces, los que pasaban lo injuriaban. Los romanos, antes de crucificarlo, lo injuriaron, se burlaron, le jalaron la barba, lo escupieron. O sea, los romanos representan el poder político. ¿Entiende? El poder político lo injurió, como lo hacen hasta hoy en día. El poder político lo injurió, los romanos. La gente común, que no eran ni políticos ni religiosos, lo injuriaron. Siga. 39:40. Y diciendo: tú que derribas el templo en 3 días lo reedificarás. Sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios. Desciende de la cruz. ¿Podía Jesús hacer eso? Con una sola palabra. Pero él tenía que recibir todo ese insulto. Porque es el pecado del hombre, la enemistad del hombre estaba siendo llevada en la cruz. Dice la palabra que todos nosotros fuimos enemigos de Dios. En nuestro pecado lo injuriábamos. Entonces él tenía que recibir todo eso. En el 41. De esta manera también los principales sacerdotes, que dice, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Entonces aquí vemos el poder religioso burlándose, menospreciando a Jesús. Ya vimos el poder político, ya vimos la gente común, ahora vemos el poder religioso. Confió en Dios, líbrele ahora, si quiere, si le quiere, porque ha dicho: soy el Hijo de Dios. Y verdaderamente Jesús era todo eso. Ellos hablaban con verdad y Jesús podría librarle, el Padre podía librarlo, pero estaba ahí soportando nuestros pecados, soportando todo lo que hicimos en el pasado. Ahí estaba Él siendo menospreciado, sufriendo todos los rechazos que nosotros sufrimos. Todos los pecados estaban siendo puestos ahí. 44. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Entonces, mire, todos se burlaron de él. No hubo uno, aunque un ladrón se salvó después, pero demostrando que realmente la raza humana, por causa de Adán, el Adán aborrece a Cristo. El hombre adámico aborrece a Cristo. Entonces los ladrones representan al mundo criminal, ese mundo bajo. También injuria a Cristo. Una vez todos ya habían injuriado a Jesús, entonces, hermano, es como, bueno, se cumplió. Todos ya hicieron su parte en burlarse, menospreciarle, escarnecerlo. Entonces, a partir de ahí, Jesús empieza a desatar su poder en la cruz. En el versículo 45 dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena.
Y aquí quiero mencionar la primera victoria de Jesús. La hora sexta representaba las 3 de la tarde. La hora novena sería las 6. ¿Por qué hubo tinieblas? ¿Ya se puso a pensar? 3 de la tarde es la hora donde más sol se podría esperar. Y seguramente había un buen sol ahí. Hasta el sol se avergonzó de ver lo que estaba sucediendo. Y de repente, hermano, claro, para nosotros que venga la noche, prendemos las luces, pero en ese tiempo no era, la gente tenía que hacer todo un trámite para poder prender un mechero, su querosén, buscar un fuego. O sea, imagínense, a las 3 de la tarde todo se oscurece. Ya no podían ver ni a Jesús que estaba en la cruz. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Y no era solo en Israel, en Jerusalén. Se oscureció en toda. O sea, hubo un tiempo en este mundo que no hubo sol durante 3 horas. En toda la tierra. Yo me imagino, bueno, en los lugares donde era de noche no pasó nada. Pero donde era de día, toda esa gente que está pasando. ¿Por qué creen que pasó esto? ¿Sabe? Yo creo que ese momento era la hora de las tinieblas. Ya a partir de ahí Jesús ya está entrando a la etapa final de su muerte. Entonces Él empieza a desatar su poder y empieza desatándolo contra las tinieblas. Fue en ese momento de tinieblas. ¿Qué representan las tinieblas? Satanás, las consecuencias del pecado. Porque una de las primeras cosas que hace el pecado, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Fue lo que Dios le dijo a Adán. ¿Qué fue lo primero que hizo el pecado en Adán? Le abrió los ojos carnales y le cerró los ojos espirituales. La primera consecuencia del pecado en Adán fueron las tinieblas. Sus ojos espirituales se taparon. Antes del pecado, Adán veía a Dios y hablaba con él. Veía al diablo, podía ver el mundo espiritual. Pero una vez entró el pecado, se nos veló toda esa realidad espiritual. Entró la tiniebla en el hombre no sabe de dónde viene, a dónde va, por qué está en este mundo. Vive una tiniebla total. Satanás encegueció el entendimiento de las personas, los tiene ciegos. Por eso allá en el carnaval la gente cree que está haciendo cultura, divirtiéndose, y sin embargo no ven los demonios, no saben que eso están adorando a Satanás. ¿Sabe por qué? Porque están en tinieblas. Porque están en tinieblas. Las tinieblas tomaron la raza humana. Entonces, yo creo, hermano, que en ese momento de las tinieblas, Jesús estaba venciendo las tinieblas. Jesús estaba venciendo a Satanás. El diablo creía que había triunfado sobre Jesús en la cruz. El diablo estaba haciendo fiesta y los demonios estaban alrededor de la cruz bailando y diciendo: lo matamos al Hijo de Dios, lo vencimos, pero no sabían que era su derrota. En ese momento, Jesús, hermano, desde la misma cruz le estaba enfrentando a las tinieblas. Y dice la palabra que descendió a las partes más bajas del infierno. Y dice la palabra que, yo creo, saben, los demonios estaban haciendo fiesta. Lo vencimos. Pero de repente vino una luz. Jesús en su espíritu descendió al mismo infierno. Porque con el pecado del hombre, el diablo había logrado vencer al hombre y tenerlo bajo su dominio
bajo esclavitud de la ceguera, aprovechándose de las tinieblas. Entonces descendió una luz en el mismo infierno y los demonios, hermanos, empezaron a, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? No sabían lo que pasaba. Dice la palabra que Jesús los venció, le quitó las llaves al Satanás. Vamos a abrir nuestra Biblia en Colosenses capítulo 2, versículo 14, 15. Ahí estaba el poder de la cruz desatándose contra las tinieblas. Durante esas 3 horas Jesús estaba venciendo las tinieblas. Jesús estaba triunfando sobre las tinieblas. El diablo nos ha tenido en tinieblas mucho tiempo, pero cuando venimos a los pies de la cruz, toda tiniebla que había en nuestras vidas se va. Toda tiniebla que había, ya no estamos más ciegos. Hoy yo sé quién es mi verdadero enemigo, sé de dónde vengo, sé a dónde voy. ¿Sabe por qué? Porque Jesús venció a las tinieblas en la cruz. Jesús venció a las tinieblas en la cruz. Bendigo el nombre de Jesús. Jesús venció al diablo que me tenía enceguecido, engañado, bajo tinieblas. El Jesús, por su sacrificio en la cruz, venció nuestras tinieblas y nos trajo claridad y nos trajo paz. Y ya no estamos más en oscuridad. Sé quién soy, sé a dónde voy, sé de dónde vengo, sé para qué estoy en este mundo. El diablo no tiene más legalidad sobre mi vida. ¿Sabe por qué? Porque Jesús lo venció en la cruz del Calvario. No hay más tinieblas, porque el diablo solo actúa donde hay tinieblas. Pero donde viene la luz, los demonios tienen que irse. Donde viene la luz, las tinieblas se van. Porque Jesús es la luz del mundo que venció las tinieblas. Bendigo a Cristo Jesús. Y esa victoria fue allá en la cruz, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Satanás, el mundo espiritual se mueve por legalidades. Entonces el diablo tenía una legalidad sobre nosotros y por eso nos tenía bajo su dominio. Por eso tú no lograbas dejar el vicio. Él nos manejaba a su antojo. Éramos títeres en las manos del diablo. Porque él tenía legalidad sobre nosotros. No porque el diablo fuera más poderoso que Dios, de ninguna manera. Sino porque el hombre le dio esa legalidad. Adán le dio esa legalidad. Y nosotros a través del pecado le dimos esa legalidad. Y él tenía actas para acusarnos, para condenarnos, para manejarnos con legalidad. Pero cuando Jesús fue a la cruz, clavó las actas que nos eran contrarias. Y cuando yo vengo a la cruz, hermano, todo lo que el diablo tenía, esas legalidades, Jesús las agarra y le dice: Señor, yo di lugar al diablo en mi vida, yo adulteré. ¿Sabe? Todo pecado abre una puerta a demonios. ¿Sabía eso usted? La gente tiene mucho más demonios de lo que la gente misma sabe. Porque el pecado abre puertas a demonios. Y toda persona que viene por primera vez a Cristo viene con demonios. Unos más, otros menos. Pero todos de alguna forma pasamos alguna liberación cuando nos convertimos. Entonces, ¿y cómo es que logramos ser libres? Porque Jesús clava esa acta. Y cuando nosotros venimos a la cruz, hermano, entonces Jesús clava nuestros pecados en la cruz y le quita a Satanás la legalidad que tenía sobre nuestras vidas. Por eso que al principio todavía tenemos pesadillas con el diablo y todas esas cosas, porque todavía estábamos en ese proceso. Pero en la medida que te conviertes, cada vez el enemigo tiene menos y menos legalidad sobre ti. Porque Él va clavando todo lo que tú vas confesando, hablando, va quedando clavado en la cruz, va clavando. Él lo hizo de una sola vez ahí, pero ahora necesita que tú actúes y tomes eso. Las tinieblas fueron vencidas en ese momento. El diablo estaba siendo derrotado. Abra su Biblia en Apocalipsis 1:18. Y el que vivo y estuve muerto, más es aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del infierno, del Hades. Jesús le quitó las llaves al diablo. Amén. Jesús tiene las llaves ahora. Él puede salvar, evitar que la gente vaya a ese infierno eterno. A través de su cruz, hermano, Él puede cerrar la puerta del infierno para que no vamos más a ese lugar.
Abra su Biblia en Colosenses 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado. Potestad significa dominio. Entonces, nosotros, ¿cómo vivíamos antes? Bajo el dominio de las tinieblas de Satanás. Pero cuando venimos a Cristo, gracias a su victoria en la cruz, Él nos saca de las tinieblas y nos trae a su reino. Amén. Ahí en la cruz estaba venciendo las tinieblas. Y en esa cruz toda tiniebla que hay en tu vida es quitada. Amén. Hay temor, hay miedo, inseguridades. No sabes, temes el mañana. Hermano, Cristo venció las tinieblas. Porque las tinieblas producen temor, inseguridad. Pero con Cristo no hay más tinieblas. El diablo no tiene parte ni suerte con nosotros, porque ya fue vencido en la cruz del Calvario. Él clavó en la cruz toda acta que nos era contraria. El diablo no tiene legalidad sobre un hijo de Dios que está en la cruz y que ha puesto sus pecados a los pies de la cruz. Segunda victoria que Jesús logró mientras Él moría en la cruz. Él nos abrió el camino a Dios. Un camino que cuando Adán pecó, Adán fue botado del huerto por su pecado. Sin embargo, Jesús nos volvió a abrir las puertas para volver a su presencia. Ahí mismo siguiendo, Mateo 27:50. Dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, hasta ahí vamos a leer. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Hoy en la mañana vimos el teatro que hicieron el grupo de la hermana Miriam. Fue en ese momento en la cruz, hermano. Eso era, todo esto del tabernáculo era simbólico. Esa cortina nos separaba de entrar al lugar santísimo. Pero Jesús, a través de su muerte, imagínense el poder. Quizás nosotros no entendemos esto porque nuestra cabecita no entiende la santidad de Dios. ¿Cómo podemos, seres humanos como nosotros, imperfectos, venir delante de un Dios santo, santo, santo? Solo a través de la cruz. Por eso que en la cruz Él rasgó el velo, dando a entender que por medio de esa cruz hoy se abrió el camino para que tú y yo, hombres imperfectos, podamos estar delante de la presencia de un Dios santo. En cierta medida, hoy eso lo experimentamos a través de la adoración, buscándole, entramos a su presencia. Cuando partamos y tengamos un cuerpo glorificado, apto para el cielo, entonces esto se cumplirá plenamente. Pero si Dios se apareciera aquí, en nuestra naturaleza humana como hombre, todos caeríamos muertos por causa de su santidad, por causa de la corrupción que hay en nuestro ser. Pero a través de la cruz, aún a pesar de nuestras imperfecciones, yo puedo, el velo se rasga, que representa mi carne se rasga, y yo en adoración le busco y puedo entrar a Él gracias a la victoria de la cruz. No por mis méritos, porque si usted empieza a orar y decir, Señor, yo quiero entrar en tu presencia, pero hoy me porté mal, hoy hice esto, lo otro, nunca vas a entrar. No fueron tus méritos los que rasgaron el velo. ¿Qué fue lo que rasgó el velo? La cruz. Fue su muerte. En ese momento de su muerte se desató un poder que abrió, hermano, esa cortina era gruesísima y la partió en dos, abriéndonos el camino para acceder a Él. Entonces la primera victoria venció a las tinieblas. Una vez venció las tinieblas, entonces también nos abrió un camino para entrar. Esto representa, cada una de estas victorias representa el proceso de nuestra conversión.
Venimos a Cristo lleno de demonios, venimos a Cristo bajo tinieblas, pero lo primero que Jesús hace es el arrepentimiento, la conversión, y los demonios van saliendo de nuestras vidas, esas tinieblas van siendo vencidas, y luego se va abriendo un velo, y cada vez voy entrando más y más a la presencia de Dios, gracias a la victoria de la cruz. Amén. Gloria a Jesús, a Él toda gloria, toda honra. Habla su Biblia en Hebreos capítulo 10, versículo 19, y lo dice claramente. Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, tenemos libertad. Usted no se imagina lo que eso significa. Ni siquiera el sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote una vez por año. Y tenía que entrar temblando, porque si había un pecadito, él moría adentro. Sin embargo, hoy tú y yo, por la cruz, podemos entrar. Ya no es un privilegio de un ser humano, único ser humano que podía hacerlo una vez al año. Hoy tú y yo, cuando adoramos y le buscamos en el Espíritu, tenemos esa libertad. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. ¿Está entendiendo? Esto es de su carne. Entonces ese velo también representaba su carne que estaba siendo rasgada. O sea, la corrupción del hombre está en su carne. La naturaleza humana fue corrompida en la carne. Entonces la carne de Jesús fue rasgada para que ese velo fuera rasgado, y el pecado que me impedía, mi naturaleza que me impedía, ya fue crucificada para que yo pueda entrar en el Espíritu a ese lugar. ¿Está entendiendo? Teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. 22. Acerquémonos con corazones. Wow. Quiere decir que yo me puedo acercar a la presencia de Dios gracias a ese sacrificio. ¿Cuántos esta noche han cantado? Si tu presencia nos vamos. Por eso usted va a notar que en este retiro, cada que pasa, cada momento, usted se hace más santo. Usted está siendo santificado acá y puede sentir más la presencia de Dios, porque está apartado del pecado. ¿Me entiende? Y cada momento podemos acercarnos con corazones sinceros, en plena servidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Y cómo esto es posible? Que hoy aquí podamos recibir la presencia del Espíritu, gracias a su sacrificio en la cruz que rasgó el velo. Poder de Dios fue derramado para que tú y yo podamos entrar. Amén. Poder de Dios fue desatado para deshacer a Satanás y sus demonios. Poder de Dios fue desatado para abrirnos el velo y entrar delante de su presencia. En la parte B, volvamos a Mateo 27, 51. Dice, volviendo a leer: he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. A ver, vaya a partir usted una roca. ¿Qué instrumento llevarías para tratar de partir una roca? Ni tu combo a veces puede servir. Entonces, piensa el poder que emanó de esa cruz para que las rocas, hermanos, empiecen a partirse. Y la tierra tembló. O sea, primero se oscureció 3 horas. Después empezaron a suceder estas cosas. El velo se rasgó. ¡Pum! Allá en el templo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Quizás los sacerdotes, lo que está. ¿Cómo es que esto se quebró? Era muy sagrado el templo para ellos. Y ahora de repente empiezan a temblar la tierra.
wow, se rompió el velo y ahora hay temblor. Y no estaba sucediendo la cosa solo en Jerusalén, en toda la tierra, demostrando que Jesús estaba muriendo por toda la tierra. Las tinieblas no solo cubrieron Jerusalén, sino toda la tierra, porque su muerte aplicaba a toda la tierra. Y por eso que ese poder se desató en toda la tierra. Y hermano, ¿sabe para mí qué representa que esas rocas se partieron? Representa que a través del sacrificio de Jesús, la roca que había en mi corazón, ese corazón de piedra que yo tenía, cuando yo entiendo el amor de Jesucristo, cuando yo entiendo el sacrificio de Jesús, hermano, Él quebra la piedra de mi corazón. La cruz quebranta mi corazón endurecido. Cuando yo veo que Él me ama con tanto amor, porque el odio, el pecado, el resentimiento, las heridas endurecen el corazón humano. Pero cuando vemos a Cristo amándonos en esa cruz, cuánto Él me amó, entonces, hermanos, yo me quebro. Jesús no nos amó mandando besitos, dándonos dinero. Él dio su vida por nosotros. Y si Él dio su vida, ¿cuánto más no nos dará las otras cosas? Dice la palabra. Cuando miras a la cruz, miras el amor de Dios y tu corazón se quiebra. La piedra se quiebra. Que en esta noche tú puedas venir a los pies de la cruz y dejar que esa cruz quebrante tu corazón. Entiendas cuánto Él te ama. Cuánto sufrió por tus pecados. Lo que pasa es que el hombre toma tan liviano el pecado, fornicar, mentir, adulterar, drogarse. Para Dios no es así. ¿Sabe? ¿Quieres darte cuenta cuánto pesa el pecado para Dios? El infierno es una muestra de cuán santo es Dios. ¿Captas eso? El infierno es una muestra de cuánto abomina a Dios el pecado. No es cosa liviana para Él. Y cuando tú logras comprender eso, logras entender la cruz, entonces ese corazón malo que maltrataba a tu mujer, entiendes lo que costó el pecado, robar, mentir, fornicar, se quebra cuando venimos a los pies de la cruz. Amén. Que esta noche el Espíritu Santo te estremezca y te haga temblar. Si la tierra tembló, cuánto más yo no voy a temblar. Si la tierra se partió, cuánto más mi corazón no se va a partir si logro estar delante de la presencia de Él en la cruz. Eso pasaba en la cruz. Por eso te dije desde el principio, si esta noche tú logras entrar a la cruz, hermano, se va a estremecer tu corazón, se va a quebrar la piedra de tu corazón, porque ese poder está emanando desde la cruz. Ese corazón resentido, herido, aprendes a perdonar, aprendes a amar, aprendes a perdonar. Ya no tienes odio, resentimiento, amargura, porque todo es puesto a la cruz. Y el amor de Dios mostrado en la cruz sana mi corazón. Y lo cambia y lo transforma y no será más un corazón de piedra, sino un corazón de carne. Ezequiel 36, 26, mire lo que dice. En la cruz se partieron las rocas. En la cruz se parte la roca de los corazones humanos. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón. Esta era una promesa en el Antiguo Testamento de lo que iba a suceder cuando Cristo venga a morir por nosotros. Y hoy se cumple porque ese sacrificio ya se cumplió. Y por último, para terminar, la cuarta victoria de Cristo. Fíjese, la primera venció las tinieblas a Satanás. La segunda me abrió acceso a la presencia de Dios. La tercera quebró las piedras, las heridas, la dureza de mi corazón.
Y la cuarta victoria: venció la muerte, venció la muerte, venció la muerte, venció la muerte. Bendito sea aquel poder maravilloso que emanó de la cruz, venciendo la muerte. Mateo 27, 52 al 53. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Sabe? Hubo un emanar de poder tan grande en la cruz, que los muertos que estaban en sus tumbas justos, ¡pum!, saltaron de la tumba. Entonces imagínense, la tierra tembló, las piedras se partieron y los muertos empezaron a salir de las tumbas. ¡Plum! ¡Plum! Eso ya era una anticipación de lo que iba a suceder. Y estos muertos después se juntaron con Jesús cuando Jesús resucitó. Caminaron por la ciudad. Eran personas que la gente conocía, porque hubo un poder de vida en ese momento que hizo que esto sucediera como una primera primicia de resurrección. Jesús venció la muerte. Ahí ya estaba prefigurando lo que va a pasar cuando Cristo venga. También este cuerpo va a resucitar. En esos muertos estábamos tú y yo, representando nuestra resurrección de nuestro cuerpo cuando Cristo vuelva en el arrebatamiento. Porque Jesús venció la muerte. La muerte no tiene más poder sobre aquel que ha venido con Cristo a la cruz. La muerte fue vencida, hermano. Primero en nuestra alma, primero en nuestro espíritu, y de aquí a poco en nuestro cuerpo también. Jesús venció la muerte. No necesito búnker, no necesito nada, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bendito sea el nombre de Jesús, porque yo sé lo que me espera. Yo sé lo que me espera, hermano. Abra su Biblia en 1 Corintios 15, 52 al 55. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esto va a pasar en el arrebatamiento. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces será cumplida la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Gloria a Jesús. Hermano, cuando ya Cristo venga y termine la obra en mí, y ya tenga yo un cuerpo glorificado, ya termine ya mi redención total, voy a ir donde la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Sorbida, Cristo te venció. Cristo te venció en la cruz del Calvario. Cristo te venció. No tienes más poder sobre mí. Nunca más. Nunca más sabremos de muerte, de cementerios, de velorios. Nunca más de farmacia, de enfermedades. Nunca más. Nunca más. Gracias a la victoria de Cristo. Jesús venció la muerte. Por eso es que en ese momento de la cruz, hermano, pasaron todas estas cosas que ya eran una figura, y ese poder está emanando hacia nosotros. Por eso esta noche, ven a la cruz. Y ya para terminar, Mateo 27, 54. Mire, hubo tanto poder en ese momento. Yo me imagino las personas que estuvieron mirando esa escena, que se oscureció, que tembló, que las piedras se partieron, que los justos empezaron a resucitar aquí y allá. Yo creo que hubo como una locura ahí en el pueblo y una cosa
tremenda. Poder estaba emanando de esa cruz. Satanás estaba siendo vencido en ese momento. Los cielos estaban siendo conmovidos porque dice que Él murió para limpiar las cosas del cielo y de la tierra. Porque cuando el diablo pecó en el cielo, dejó manchas aún en el cielo. Y con la muerte de Jesús fue limpiado hasta el cielo, no solo la tierra. Sucedieron cosas tremendas en ese momento de la cruz. Satanás fue derrotado, por eso a él no le gusta que se hable de la cruz. Porque ahí fue su derrota. Por eso los satanistas hacen burla y todo, porque es su derrota. Si no le importara la cruz, ¿por qué siempre las menciona? ¿Por qué llevan cruces volcadas? Porque no saben cómo quitarse la derrota. Jesús lo venció. Cuando hacemos liberación a un endemoniado, Jesús te venció en la cruz. No vengo por mi poder, vengo por la victoria que Jesús. ¿Qué dice ahí? El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron. ¿Qué dice ahí? ¿Cuánto temieron? Pero si esos eran los machos, pero si esos eran los que le pusieron, se le burlaban, esos eran los que, los emperadores, los que gobernaban el mundo de ese entonces, los romanos. Ahí estaba escarneciendo a Jesús minutos antes, horas antes. Estaban burlándose de él. Pero ahora que este poder había venido, hermano, dice, y dijeron, verdaderamente este era el Hijo. La cruz te revela a Cristo. Al pecador, al hombre más duro. Aquí estamos viendo ya los primeros frutos del poder de la cruz. Que ese poder había conmovido la piedra del corazón de este centurión, al punto de reconocer que Cristo es Dios. Porque para ese tiempo decir que alguien era hijo de Dios significaba decir es Dios. Ese es el poder de la cruz. Que si pudo hacer eso con un romano, ¿cómo no puede hacerlo con nosotros? Si ese hombre era un hombre duro de corazón. Pero ahí vemos cómo ya esa piedra estaba siendo quebrada. Esa piedra estaba siendo quebrantada. Amén. ¿Cuántos quieren esta noche venir a los pies de la cruz? Entregarle todo a Él. Y cuando te enamores de Él y entiendas la cruz y el amor que Él tiene hacia ti, entonces tú decirle, ¿sabes, Señor? Tú venciste al diablo en mi vida. Tú has quitado la piedra, sanaste mis heridas, ese corazón herido, resentido, lastimado. Señor, has hecho tanto por mí en la cruz, que yo también quiero subir contigo. Quiero devolver un poco del amor que tú me has dado. Entonces no solo entrego mis cargas en la cruz, no solo entrego mis problemas en la cruz, sino que también logro unirme para decir como el apóstol Pablo, con Cristo juntamente estoy crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Un ser humano en el lecho de su muerte puede creer en Jesucristo y en su sacrificio, arrepentirse, y ese momento él se va al cielo, por más pecador que haya sido. Pero se habrá perdido la oportunidad de vivir una vida de victoria. Pero fue salvo, aunque sea en el último momento, se apoderó de la victoria de Jesús. Pero cuando tú has aprendido no solo a dejar tus cargas, sino a unirte con Él en la cruz, vas a vivir una vida de victoria. Muerto para ti mismo, pero vivo para con Dios, junto con Cristo, experimentando el poder de su resurrección. Es ahí cuando Pablo dice, con Cristo juntamente estoy crucificado. Mi voluntad ya no importa, mis deseos ya no importan. Yo estoy en la cruz con Él, experimentando el poder de su resurrección, experimentando una vida de victoria, una vida de triunfo sobre la carne, sobre el mundo, sobre el pecado. El pecado no tiene más poder sobre mí porque cada día tomo mi cruz y me uno con Él.
Amén. ¿Cuántos quieren venir a los pies de la cruz? Póngase de pie. Quiero invitar la alabanza. ¿Sabe, hermanos queridos? Jesús es la causa de la cruz. La cruz por sí sola no tiene valor. Es la persona de Jesús en la cruz lo que le da valor a esa cruz. Y ese Jesús está vivo y está aquí con nosotros. Yo quisiera que puedas venir aquí al altar. Ven a entregar tu carga. Ese poder está disponible. Yo no sé, tu corazón ha sido herido, lastimado. Yo no sé si el diablo aún tiene legalidades, hay tinieblas en tu vida. Pero quiero decirte que el poder está al alcance. Acerquémonos pues con corazones sinceros. Él está aquí. Yo quisiera que apartemos las sillitas y quiero invitar a los líderes